Y quisiéramos entonces darle continuidad a el tema que nos ha estado ocupando por varias semanas, por cualquier medio necesario. Hemos utilizado como texto base Primera de Samuel capítulo 8, y hemos también explorado otros textos bíblicos que resaltan o apuntan ese tipo de actitud, mentalidad por cualquier medio necesario. Esta mañana me levanté un poquito, como dirían en mi barrio, azorado, ya que uno de los 8 sueños, pues dicen que nosotros tenemos por lo menos hasta 8 sueños en la noche, era que me habían invitado a predicar a un lugar que parecía una carpa al aire libre. Y pues yo tengo unas peculiaridades que tienen que ver más bien con el tiempo y el manejo del tiempo dentro de los cultos. Y aquí se dan dos cosas interesantes en este sueño, que fue que me hizo que me levantara un poquito azorado. Una tiene que ver con, y parte del sueño es un sueño recurrente donde me sigue pasando algo y eso es lo que me pone ansioso. En primer lugar, el culto se alargó y hubieron cánticos, hubieron poesías y de repente entra una mujer vestida de novia y él le pregunta a la que estaba dirigiendo que va a haber una boda también. Me dijeron que sí, yo molesto, me salí, comencé a caminar, me fui a lo lejos, estoy mirando la ceremonia de boda desde lejos, cuando de repente preguntan, ¿y el pastor que vino a predicar, dónde está? ¿Dónde está? Y yo por allá molesto con la situación, me hago llegar, ¿no? Al altar, y entonces esta es la parte que es recurrente y es frustrante para mí cada vez que tengo el sueño. Cuando llego no tengo mis notas, no tengo mi iPad, no tengo nada para predicar. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Qué pasó? Y comienzo yo a sufrir esas ansiedades, porque uno puede predicar, ¿no? Pero estamos entrenados para seguir una línea de pensamiento y proveer toda la información que hemos encontrado en todo el proceso. Y el punto que quiero resaltar, lo quiero conectar con uno de los cánticos que se hizo hoy, Si tu presencia. Y citan precisamente Éxodo 33. Estando yo en el altar, comienzo a hablar con Dios y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor me dice, predica Éxodo 33, 18. Es un sermón que yo había predicado anteriormente, titulado Te ruego que me muestres tu gloria. Y al escuchar este cántico hoy, me pregunto qué Dios quiere con ese texto. No es que se lo vaya a predicar hoy, pero estoy tratando de discernir todo lo que ha acontecido desde la medianoche y ese sueño que me pone a sudar. Y este capítulo 33, que es uno de mis favoritos, o sea, leyeron hasta el versículo 15. Y Moisés prácticamente en respuesta a lo que Dios le dice, sí, yo estaré contigo, voy a estar, no te preocupes. Moisés le dice, ok, si eso es así, te ruego que me muestres tu gloria. Muy, muy interesante. Yo creo que todos nosotros estamos deseosos de ver la plenitud de la gloria de Dios. Lo único, yo les solicito que no le pidan eso al Señor en estos momentos, porque le aseguro que usted va a tener una muerte prematura, porque dicen que todo el que ve la gloria de Dios se muere de espanto. Así que por ahora tenemos unos glimpses, no, unas
pequeñas demostraciones de la gloria de Dios, yo me conformo con eso porque yo de espanto no me quiero morir. Ah, y sé que muchas veces en nuestros quehaceres cotidianos no nos damos cuenta que estamos siendo testigos de la gloria de Dios en nuestros medios. O sea, un gesto de amor, de cariño de parte de Dios, un problema que se solucionó, una situación que se resolvió, una bendición inesperada. Estamos viendo la gloria de Dios. Así que estaré tomando en consideración esos 33 para más adelante. Pero quisiera entonces volver a, ya voy por el slide 34 de este mensaje. Y nos quedamos precisamente en el texto que muchas veces citamos de manera muy poética o con convicciones o muy entusiasta, Jeremías 29:11, cuando el Señor le dice a Israel, mira, mis planes para ustedes, solamente yo los conozco, o yo sé los planes que tengo para ustedes y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Y utilizamos esa, eh, ese pasaje bíblico simple y llanamente para enfatizar sobre la necesidad de nosotros consultar a aquel quien conoce y quien tiene el plano de nuestras vidas. O sea, es quien conoce nuestro futuro, es aquel quien nos puede decir cruza o no cruces, entra o no entres, sal o no sal. O sea, porque Dios tiene ese don, ¿no? Esa cualidad, ¿no? Don de Él, de conocer el futuro. Por lo tanto, la intención aquí es que nosotros vayamos haciendo el hábito de preguntarle a Dios antes de tomar decisiones impulsivas en la vida, antes de salir corriendo ante ciertas circunstancias, ciertas situaciones, como vimos la semana pasada en el caso de Elimelech y Noemí. Las cosas se pusieron un poquito fuerte allá en Belén y tuvieron que, pues, no nos dan los detalles en torno a el cómo Elimelech llegó a la conclusión de tomar esa decisión, pero sí nos da un cuadro bien claro de cuáles eran las circunstancias. Había sequía, había escasez, no había trabajo, había hambre, había ansiedad. Y obviamente cuando nosotros nos encontramos en esas circunstancias, especialmente si tenemos gente que depende de nosotros, hijos, entiéndase, o padres o madres que pueden estar, formar parte de nuestro núcleo íntimo o personal, pues es obvio y es razonable que uno se preocupe y trate de tomar medidas que nos ayuden dentro de ese proceso para nosotros hacer la parte que a nosotros nos corresponde, proveer un ambiente, ¿no? Donde podamos tener todos los recursos necesarios. Pero otra vez quiero enfatizar que a la medida en que nosotros nos seguimos moviendo hacia adelante, vayamos haciendo del hábito consultar a Dios, preguntarle a Dios, teniendo este pasaje bíblico de Jeremías en mente, de que si Dios conoce, y especialmente si Dios declara que Él tiene un plan para nosotros, que no es para mal. Fíjate que Dios es enfático en eso, dice, no es para mal, es para bien, es para el bienestar de ustedes. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos tratando, y este es otro punto importante del mensaje, y aquí es donde yo quiero comenzar en esta mañana, por lo menos haciéndonos la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿qué hemos aprendido hasta ahora de esta serie de sermones bajo el título Por cualquier
medio necesario. O sea, no voy a dejar el pensamiento en el aire, simplemente es que lo tengo ya aquí alineado, que va, o por lo menos procura contestar esta pregunta, porque es importante que nosotros revisitemos. Por ejemplo, las personas que toman consejería conmigo prematrimonial o consejería matrimonial, en su mayoría saben que cuando se sientan conmigo, yo les entrego por escrito el documento que yo utilizo, ¿cierto? Las personas que han pasado. Y siempre le digo lo siguiente, mira, el propósito de entregarle, porque yo muy bien me puedo hacer el sabio, ¿no? El que más sabe, y yo voy a mantener en una bóveda el secreto de mi conocimiento y no lo voy a compartir con nadie, ¿no? Primero que mucho de ese conocimiento viene de Dios, otro viene de recursos ya que existen y yo los utilizo y creo que es importante que los tengan y el propósito de tenerlo es para que cuando ya estén en sus casas puedan revisitar el tema, puedan mirar el documento. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? O sea, ¿qué principios él nos enseñó son importantes para esta tal o cual situación o tal o cual tema? O sea, porque muchas veces nosotros por más... Hay pocas gentes, las hay, pero hay gente que tienen una mente fototáctica, creo que le dicen así. Personas que pueden mirar un artículo y prácticamente se les forma una foto y 10 años después, por ejemplo, yo tenía un profesor en New York Theological Seminary, el doctor Humberto Alfaro, de origen salvadoreño, que tiene una mente brillante. Ese hombre empezaba una clase sin ningún libro en la mano. Y creo que la pastora Lilian está por ahí. Johnny tuvo la oportunidad de conocerlo y también la pastora Evelyn. Que en medio de una charla él podía decir, mire, estando yo en la Universidad de Puerto Rico, porque él estudió en Puerto Rico, en el Seminario Evangélico de Puerto Rico, estuve leyendo un libro titulado Así, así, lo escribió fulano de tal. En el capítulo 8, en el párrafo número 3, en el versículo número 5, dice lo siguiente. Y tú le podías poner el sello, podías ir a buscar el libro y buscar las referencias que él te dio y ahí va a encontrar palabra por palabra. Eso es tener una mente fotogénica o fotostática. Y ese no es el caso de la mayor parte de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos tomar notas y consultar nuestras notas cuando nosotros vamos a una conferencia o escuchamos un sermón. Por eso nosotros les exhortamos a que cada vez que nosotros predicamos o damos una enseñanza, una conferencia, usted tome sus propias notas para que luego no solamente las revisite, sino que las verifique. ¿Cuál es la veracidad de la información que ustedes están recibiendo? ¿O es una pura opinión? ¿O hay algunas estadísticas, alguna data que realmente confirma o verifica lo que se nos ha dado? El punto es que tenemos que revisitar los temas que hemos aprendido hasta ahora. Por medio del pueblo de Israel, puedo decir, y espero que esa sea la experiencia que hemos tenido hasta ahora, hemos aprendido que rechazar la agenda y los planes de Dios es rechazar a Dios mismo. Otra vez, si nosotros vamos a creer lo que Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes de bien, no de mal, son planes de esperanza. Entonces, el tomar decisiones que están fuera de esos planes, tomar decisiones que están distantes de la intención de Dios, del plan de Dios para nosotros, es rechazar a Dios mismo. Y otra vez, yo sé que para muchas personas este es un tema problemático porque muchas personas le sirven a un Dios que es mudo. Muchas personas le sirven a un Dios que es indiferente. Muchas personas le sirven a un Dios que está a la distancia. O sea, en el tercer cielo, sentado en su santo trono y a Dios no le interesa. Si usted busca tan temprano en Génesis, usted encuentra que Dios está hablando con Adán y Eva. Hay un diálogo constantemente entre Dios. Dios le está dando a conocer su voluntad. Dios le está dando a conocer su plan.
aún antes de la caída, Dios les dice, mira, este es el plan que yo tengo para ustedes, excepto, mira, no tomen de aquí porque esto les va a traer problemas. Y aún después de eso, entonces Dios tiene que alterar el plan y dice, ok, pues mira, de aquí en adelante las cosas van a ser así. En el capítulo 3 de Éxodo también, cuando Dios se le aparece a Moisés en medio de la zarza, allí Dios nos da a entender y le da a entender a Moisés que él no está sentado en un trono indiferente a las circunstancias del pueblo. Dios dice, muy bien, he visto la aflicción de mi pueblo. He escuchado sus oraciones y ahora he aquí, yo desciendo para ayudarlos. O sea, te voy a enviar. Dios ve, Dios oye y Dios habla. Si no, mire, vamos a coger la Biblia, la vamos a enterrar y vamos a buscarnos quizás a Time Magazine o algún otro de las revistas más populares de nuestros medios y comencemos a informarnos y a dotarnos de la información que ellos nos dan. Porque si nosotros vamos a creer en el Dios que la Biblia nos revela, porque entonces hay aquellos que dicen, bueno, la única fuente de conocimiento de Dios es la Biblia. Amén. Claro que sí. Algunos van a estar en desacuerdo porque el mismo salmista decía, aún el firmamento habla de la existencia de Dios, de la grandeza de Dios. Pero si nos vamos a suscribir solamente a que la Biblia es el único documento en el cual Dios habla, pues la Biblia nos dice que Dios habla. Dios no es mudo. Por lo tanto, o sea, Jesús más adelante, primero a Jeremías le dice, clama a mí y que yo haré. Entonces, si yo puedo clamar y Dios me va a responder, ¿por qué no puedo creer que Dios no me va a responder? Y luego Jesús dice, el que toca se le abrirá, el que llame se le responderá, ¿no? Quiere decir que la Biblia es consistente en términos al carácter y a la personalidad de Dios de principio a fin. Por lo tanto, yo creo que es meritorio, es importante, en algunos casos es urgente que nosotros hagamos el hábito de preguntarle a Dios. Señor, estoy entreteniendo esta idea, estoy entreteniendo este plan. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú tienes que decir? ¿Por qué? Porque otra vez, de Israel hemos aprendido que rechazar los planes de Dios es rechazar a Dios mismo. Eso es un conundrum. O sea, eso es una situación en la cual no nos queremos encontrar. Por un lado, con la boca confesamos de que Dios es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Pero por otro lado, nuestras decisiones, nuestras acciones contradicen todo lo que nosotros profesamos con nuestra boca. Entonces, hay un famoso dicho popular, no puedo decir que es únicamente puertorriqueño, puede ser que hay otros que hayan usado el término, pero es el dicho que dice, o te peinas o te haces rolos. No te puedes hacer los dos. Aquellos que tienen experiencia de beautician saben, o sea, o tú peinas a tu cliente o le haces rolo. Hemos aprendido de Israel que Israel quería ser igual que el resto del mundo. O sea, esa es otra vez una incongruencia, una contradicción de que yo profeso tener a Dios, pero a la misma vez yo quiero ser igual al resto del mundo. Aprendimos eso y aprendimos que a Dios no le gusta esa idea. O sea, Dios no le gusta. De hecho, Dios llama a Israel exclusivamente para ser diferente al resto del mundo. Y por extensión, Dios llama a la iglesia a ser diferente al resto del mundo. Aprendimos de Israel que su ahora o nuestro ahora no necesariamente esté alineado con el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de querer lo que queremos aquí y ahora. Y a través de este estudio o de esta prédica que hemos estado haciendo,
con un enfoque en 1 Samuel capítulo 8, entendemos que Dios tiene un tiempo para todo. Si no, lea Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo, lo que implica que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que movernos con el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. Así que de Israel hemos aprendido esas tres cosas hasta ahora. De Abel y Caín aprendimos que bajo ninguna circunstancia Caín iba a permitir que su hermano lo gobernara a él. O sea, y eso lo llevó a la funesta decisión de asesinar a su hermano. O sea, esto habla de un espíritu de no querer someterse a una autoridad. Obviamente hablamos también que Caín tenía otros issues que Dios estaba confrontando en su vida. Así que por ahí empezamos a ver que esta mentalidad por cualquier medio necesario es siempre peligrosa. By any means necessary is always dangerous and it always has negative consequences. So far, I have not seen anybody who has employed this mentality or this tactic, and maybe they have gotten what they wanted. Let's not deny that. But at what cost? And at whose expense? ¿A qué costo? Y, a expensa de quién o de qué. De Jacob y Esaú aprendimos que tarde o temprano tenemos que enfrentar las terribles consecuencias del engaño. O sea, nosotros podemos nos podemos engañar los unos a los otros. Podemos engañar a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero tarde o temprano las consecuencias de nuestros engaños nos van a alcanzar. We're going to have to deal with the consequences. You can fake it all you want. You can lie to people all you want, but eventually consequences are going to catch up with you. And this is one of the main learnings that we should get out of this series of sermon. That I think I can get away with this and get away with that. But eventually, when God decides to pull the cord, cuando Dios decida jalar el cordón, cuando Dios decida hacer que hasta aquí llegaste, ahora va a bregar con consecuencias no intencionadas, consecuencias que pueden resultar a ser muy dolorosas y en muchos casos terribles. Aprendimos de Jacob y de Esaú que huir de los problemas no siempre resuelve nada. Por el contrario, nos complica más la vida. Salir huyendo de los problemas, de las circunstancias difíciles. Y eso es algo que ya viene muy natural para nosotros porque vivimos dentro de una sociedad que promueve la ideología del escapismo. Escapa por tu vida, corre. Si no te gusta esto, vete. Si no te gusta el Bronx, vete para Brooklyn. Si no te gusta Brooklyn, vete para Queens. Si no te gusta Queens, vete para Manhattan. Si no te gusta Manhattan, vete para Staten Island, pero vete. Huye, corre. Y esta historia nos enseña que nosotros no resolvemos, al contrario, lo que hacemos es que le cambiamos la dirección postal al problema. Tan sencillo como eso. De David y Betsabé aprendimos que satisfacer los deseos egoístas de la carne puede resultar en tragedia o en la tragedia de otra persona.
En adición, aprendimos que abusar del poder y la autoridad que se nos delega en la vida para beneficiarnos nosotros personalmente es algo que a Dios no le agrada. O sea, aquellas personas que estamos en posición de poder y autoridad, sea en el ministerio, en nuestros trabajos seculares. Oiga bien, cuando usted llega usted sube las escaleras del éxito en su vida personal, en su vida secular, en su carrera, y de repente usted se visualiza o se proyecta o se ve como un supervisor, una persona. Tenga cuidado cómo usted maneja ese poder y esa autoridad. Dios lo ha hecho para que usted sea de bendición y no de maldición. Hay personas que después que llegan ahí dicen, ahora todo el mundo va a saber de qué yo estoy hecho. Ahora todo el mundo va a saber, ¿no? Todo el mundo se va a tener que postrar de rodillas. Yo ahora me voy a desquitar. No. Sea en el ministerio, sea en nuestro trabajo secular o donde quiera que se nos otorgue, se nos delegue una posición de autoridad, tenemos que siempre tener el bienestar de nuestro prójimo y sobre todo tratar de contestar la pregunta, ¿para qué Dios me puso aquí? Esa fue la pregunta que tuvo que contestar Esther. A través de su tío Mardoqueo, quién sabe si para este momento tú fuiste puesta. Esto fue en una situación donde el pueblo de Israel estaba enfrentando genocidio, exterminación. O sea, parece que a Esther los humos se le fueron a la cabeza y el tío dijo, hold on. Aguántate, que esto no es para que tú te estés sentando en la silla grande, no es para que estés gozando de todos los beneficios que tú tienes ahora. Acuérdate que hay un pueblo acá afuera. Además, yo estoy en el portón de tu casa. Entonces, tenemos que tener cuidado, aún en los ministerios que quizás usted menos considera de importancia. Ahí tenemos que tener cuidado cómo nosotros ejercemos la autoridad que se nos ha delegado de parte de Dios, porque puede resultar detrimente, puede resultar, en el caso de Urías, resultó en su muerte. David abusó del poder que él tenía como rey y causó la muerte de un hombre inocente que trabajaba para él. Simple y llanamente porque él quería satisfacer los deseos de su carne, quedándose con la mujer de su prójimo. Del hijo pródigo aprendimos que su curiosidad por lo que se estaba perdiendo en el mundo lo llevó a pagar un alto precio. We learned for the prodigal son that his curiosity of what he was missing out in the world made him pay a very high price. Muchas veces, the world is going to entice us. El mundo nos va a llamar la atención con todos los placeres y bienes que nos puede ofrecer. En el capítulo 4 de Mateo vemos cómo el triple asalto de Satanás contra Jesús, entre ellos le dice, allá en el pico de la montaña le dice, mira hacia allá, mira todo lo que tú ves, le dice Satanás a Jesús, ese es mi reino. Dime cuánto de él tú quieres. ¿Verdad? Muchas veces la curiosidad de lo que nos estamos perdiendo, particularmente aquellos que nacen dentro de la iglesia, piensan que se están perdiendo algo en el mundo. Y la curiosidad del hijo pródigo lo llevó a pagar un alto precio que no le dejó otra opción que tener que regresar al mismo lugar que él había abandonado. The prodigal son had paid a very high price trying to satisfy his curiosity about what he was missing out in the world. And not only he had to pay a very high price, but he also had to return back to the place that he felt first left behind, or he left from. So it doesn't matter. We can go up, we can go down, we can go south, we can go north. Eventually, we are going to turn back. Actually, if you don't believe me and you continue to be a believer once you get to heaven as Jonah,
Jonah decided that he was not going to then pursue God's plans for his life, and then ended up going in a whole different direction, ended up in the belly of a fish, and the fish vomited him exactly in the place in which he did not want to be in. Ahora la pregunta, el remedio a esto es no espere estar en el estómago del pez. The answer to this, don't wait to be in the belly of the fish. So, hasta ahora creo que hemos aprendido, o espero que hayamos aprendido esas cosas. De Elimelech y Noemí, hemos aprendido que hay soluciones que pueden resultar peor que los problemas que enfrentamos. ¿Me entendieron? O sea, Elimelech ve la situación, hace un análisis de las condiciones presentes, él formula, ¿no? Formula un plan de acción y resulta que la solución que él encuentra para resolver el problema presente le costó no solamente la vida a él, sino le costó la vida a sus dos hijos varones. Costó poner a su mujer en un estado de miseria, una mujer que se sentía placentera, que se sentía contenta, se sentía digna, al punto que ella se cambia el nombre de dice, ya no soy placentera, ya no me siento digna de nada, al contrario, creo que Dios sí me ha abandonado, por lo tanto, llámeme amargada. Lo que aparentaba ser una solución resultó ser peor que el problema. Diga conmigo, lo que aparentaba ser una solución resultó ser peor que el problema. Señores, huir de los problemas no es la solución. Hay personas en los 25 años que he estado pastoreando, me dicen, pastor, he tomado la decisión de regresar a mi país, he tomado la decisión de mudarme de Nueva York. ¿Por qué? El Bronx es muy malo. ¿Qué pasa? Mi hijo está con malas juntillas. ¿Qué pasa? No es que anda usando drogas. Ok, está bien. Entiendo tu preocupación. Tan pronto llegues a tu nueva localidad, tu hijo va a buscar a los que son malos y tu hijo va a buscar a los puntos de drogas. Solamente cambiaste de dirección. Entiendo que hay momentos donde sí, Dios nos da esa alternativa, Dios nos da esa salida, pero no piense bajo ningún concepto que la Biblia nos enseña a huir de los problemas. Al contrario, la Biblia nos enseña a enfrentar los problemas y a esperar sobre todo el tiempo de Dios. Retomando el texto de Jeremías 29:11, pregunto, ¿qué quiere decir Jeremías 29:11 para nosotros? Por un lado, quiere decir que tenemos que confiar que Dios sabe y entiende lo que es mejor para nosotros. We have to believe that. Tenemos planes. Eso no quiere decir que nosotros vamos a anular los planes, vamos a cancelar los planes, no vamos a aspirar, no vamos a tener sueños. Simple y llanamente es que nosotros vamos a visualizar esos planes, esos proyectos, a tratar de ver si están alineados con el plan de Dios. Porque otra vez, si vamos a aceptar Jeremías 29, quiere decir que Dios tiene un plan para nosotros. Si no, vemos también en Isaías, donde Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos no son vuestros caminos. Por lo tanto, hay que preguntarle a Dios en las movidas que vamos a hacer en nuestras vidas, en las decisiones que vamos a tomar. Así que, volviendo a Jeremías 29, eso quiere decir que tenemos que aprender a confiar que Dios sabe y entiende lo que es mejor para nosotros. Y mire, un detalle, y lo hemos hablado extensamente en otras ocasiones con relación al caso de Jeremías y la intervención de Jeremías. Ese texto, versículo 11, que es clásico, que es maravilloso, que suena
muy lindo. Es simple y llanamente un antídoto que Dios le da para ellos procesar lo que le había dicho anteriormente. Ustedes no van para, o sea, están bajo opresión, pero no van para ningún lado. Las circunstancias de ustedes no son las mejores, las más deseadas, pero no van para ningún lado. Y Dios le dice, no van para ningún lado por 70 años. O sea, yo entiendo y sé lo difícil que es procesar que alguien nos diga, mira, yo sé que tus circunstancias en estos momentos no son las mejores, pero quédate ahí esperando. A veces es una píldora difícil para nosotros tragar, pero cuando se trata de Dios, entonces tenemos que entender que Dios sabe algo que nosotros no sabemos y por lo tanto debemos esperar en Dios. Por lo tanto, Jeremías 29:11 quiere decir que tenemos que esperar en el tiempo de Dios, asunto que es muy difícil para nosotros porque muchos quisiéramos las cosas aquí y ahora. Otra vez comencé a decir, vivimos en una sociedad donde se nos insta, se nos motiva a querer las cosas aquí y ahora por cualquier medio necesario, sin tomar en consideración las posibles consecuencias. Este es el riesgo, mis amados hermanos, las consecuencias no intencionadas. Si Dios dijera que sí a algo que Él sabe y entiende que no nos conviene. Una vez que Dios haya accedido a nuestras insistencias, estamos todavía en primera de Samuel, capítulo 8, y nos toque tener que lidiar con las consecuencias no intencionadas. O sea, si nosotros venimos, Señor, aquí, yo quiero hacer esto, Señor, yo quiero hacer aquello, Señor, yo, esto, ok. Llega un momento en que Dios dice, ok, me doy a lo que tú quieras. Ahora, ¿qué nos dice primera de Samuel 8? Que pasará más tarde. Después que insistimos, el versículo 18 en primera de Samuel, capítulo 8, versículo 18, Samuel dice al pueblo, una vez Dios le haya dado al rey, una vez Dios le conceda lo que usted le han insistido y le han pedido, que yo quiero esto, que yo quiero aquello, dice, aquel día clamarán a causa de vuestro rey que os habéis elegido, pero en aquel día Jehová no escuchará. O sea, los israelitas querían un rey porque estaban cansados de clamar por alivio de sus enemigos. Samuel les dice, en el futuro, en lugar de clamar por alivio de sus enemigos, ustedes entonces van a clamar por alivio del rey que ustedes mismos quisieron. Entonces, es lo que le está diciendo el versículo 18 de primera de Samuel, capítulo 8. Entonces, ahora que ustedes estén clamando por alivio, después que el rey le ponga el pie en el cuello, después que el rey le quite a sus hijos, a sus hijas, después que el rey los obligue a estar en las líneas del frente de guerra, después que el rey le imponga impuestos, después que el rey haga todas estas cosas, ustedes ahora van a ir a donde Jehová a pedirle alivio del rey. O sea, en otras palabras, Señor, quítanos este rey. Y el Señor dice, el texto dice, y el Señor no te responderá en ese día. En lenguaje de arroz y habichuelas, ¿qué quiere decir esto? En simple language, what does this mean? Si le insistimos a Dios a que nos conceda algo que Él sabe que no nos conviene, y bajo nuestra insistencia Dios dice que sí, ¿qué haremos más tarde si le pedimos que nos saque del problema en que nos metimos? Y Él nos dice que no. What are we going to do? We insisted.
to get into that trouble, into that problem. We insisted to make that move. We insisted on that relationship. We insisted on that job. We insisted on this. We insisted on that. So, God, So what are we going to do now that God is going to say no? It's clear. Dios está diciendo, okay, hold on, hold your horses. You're asking me to give you something I know is not good for you, but I'm going to give it to you. But you'll need to understand. Once you get it, don't come back to me and tell me to take it back. No, que yo quiero más libertad en la vida. No, que yo quiero hacer esto. I want to do this. I want to do that. Oh, God. And then when things get a little too hot, now, oh, Lord, hold it, Lord. Wait, I was just kidding. No, wait, this is a little too much. You guys are like, oh, well, you know what? No voy a decir el refrán de mi barrio. Okay. Que tiene que ver algo con que el que busca fuerte, no sé, algo así, más o menos. ¿Qué haremos más tarde si le pedimos que nos saque del problema en que nosotros mismos nos mentimos y Dios nos dice que no? What are we going to do? En otras palabras, nuestras decisiones, mis amados hermanos, tienen consecuencias. Our decisions have consequences. Y algunas de esas consecuencias triste y lamentablemente no se podrán cambiar. Me estoy dando a entender. Some of those consequences outside of God's time, outside of God's plan, cannot be changed ever. Imagínense, para ponerle un ejemplo gráfico, una de las consecuencias resulta que perdimos un brazo. Vamos para que no se asusten. Vamos a darle para atrás al caso de Elimelech y Noemí. Las consecuencias fue que murió Elimelech y murieron sus dos hijos. ¿Había algo que Noemí podía hacer para traerlos para atrás? No. Noemí tuvo entonces que regresar a casa y enfrentar las consecuencias tal y como ya le habían sido servidas. A veces nos encontramos en una situación que no fue la voluntad de Dios para nosotros, pero que ahora estamos metidos en el lío. La decisión no se puede cambiar. Entonces, ¿qué haremos en ese momento? ¿Culpamos a Dios por nuestra desdicha? Are we going to blame God? ¿Nos enojaremos con Dios? ¿Refunfuñaremos en protesta contra Dios? ¿O asumimos la responsabilidad por nuestras malas decisiones? Es importante, mis amados, mis amadas, entender que una vez nosotros mismos nos hemos metido en algún lío, en algún problema, después que estamos ahora ya en el fondo del pozo de lodo, en el pozo cenagoso, en ese momento, la voluntad y el deseo de Dios para nosotros es seguir amándole y sirviéndole en nuestra nueva situación. Ahora digo yo, como dice un pastor por ahí, hello. O sea, ahora I don't like you. I remember my days in the board of ed with the kindergartens. I love 5-year-olds. They're amazing. Se enojan uno con otro. You're not my friend. Mr. Nieves, she doesn't want to be my friend no more. Right? Those teachers, you know that. You know I'm telling the truth. Entonces ahora
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que estamos metidos en ese hoyo. Seguir amándole y sirviéndole en nuestra nueva situación. De hecho, volvemos al caso de Orfa, Noemí y Ruth. A donde quiera que tú vayas, iremos. Y tu Dios será nuestro Dios. No es tiempo, Noemí, ahora de renegar. No es tiempo de ahora decir, Noemí, Dios está molesta contigo. No, vamos a seguir sirviendo. ¿Qué testimonio maravilloso de dos mujeres consideradas paganas. Ahora que estamos metidos en el lío, tenemos que seguir amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y entender que Dios se especializa muchas veces también en arreglar las cosas que nosotros dañamos. Ahora lo que hay que esperar es el momento de Dios nuevamente, porque entonces Dios no nos va a quitar la bota del cuello rápido. Debemos tener cuidado, mis amados hermanos, con lo que pedimos a Dios. O debemos tener cuidado con tomar decisiones que sabemos muy bien que pueden resultar en terribles consecuencias en nuestras vidas y en la vida de otros, porque ese es otro cantar, ese es otro problema. O sea, hay gente que dice, bueno, es que es mi vida, esta es mi vida y yo hablo con mi vida lo que me da la gana. Después que yo no le haga daño a nadie. No, no, no. Mis decisiones tienen repercusiones directas en la gente que me rodea. Tiene consecuencias en mi esposa, tiene consecuencias en mi esposo, tiene consecuencias en mis hijos, tiene consecuencias aún en los desconocidos. Es críticamente importante tomar en cuenta la voluntad de Dios al respecto, o sea, con relación a los planes y a las agendas que nosotros nos estamos trazando por delante. Y vuelvo y reitero, esto no es un sermón anti-agenda, anti-sueños, anti-aspiraciones. Esto es un sermón que procura que nosotros afirmemos la soberanía de Dios, el conocimiento de Dios con relación a los planes que ya Él ha trazado para nosotros, para así nosotros vivir alineados con su perfecta voluntad. E igualmente importante tomar en consideración las consecuencias no intencionadas. O sea, hay cosas que uno las aprende de la vida misma. Yo, por ejemplo, una de mis grandes pasiones en la vida, aunque ya no lo ejerzo tanto, lo hago anualmente, es la pesca. A mí me encanta pescar. Mientras estaba en Puerto Rico también me encantaba pescar bueyes o cangrejos de tierra, ¿no? Y habían distintas formas de pescar los bueyes de tierra, ¿no? Que tienen unas cuevas que a veces pueden ser hasta 6 pies de profunda, porque ellos hacen cuevas hasta que encuentran humedad o encuentran agua. Y una de las lecciones que yo aprendí muy valiosas era que había que ver, había que fijarse antes de uno embarcarse, meter la mano por aquella cueva, ver cuál era la forma de los depósitos del animal, la excreta. Había uno que era de ratón, de rata, y tenía una forma muy peculiar. El del buey también, pero todos se parecían. En adición, teníamos que buscar señales. En Puerto Rico hay alacranes, hay unos alacranes así negros, grandes, son peligrosos. Y la experiencia de mis antepasados, de los adultos de mi vida, me enseñó que meter la mano por allí podía tener consecuencias no intencionadas. Lo que yo pensaba que era un buey jugosito para hacer
para comérselo unos sancochados o hacer un arroz con jueyes o un salmorijo, podía resultar en una mordida de rata o podía resultar en una mordida de un alacrán o un pinchazo de un alacrán. O sea, es importante que nosotros tomemos en consideración. Mi punto es, yo estoy, ok, quiero meter la mano aquí, ok, ¿qué posibles consecuencias me esperan? Señor, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Hay algunas que Dios nos las va a revelar y hay otras que simple y llanamente se caen de la mata. Dios nos ha dado el uso de la razón. Nosotros somos seres pensantes, seres inteligentes. Por eso yo siempre le aconsejo, tomen decisiones con la mente, con la razón, no necesariamente con las emociones. Nuestras emociones son traicioneras. Nuestras emociones nos pueden llevar a tomar decisiones erradas, equivocadas. Por ejemplo, hay gente que dice, hoy se siente como que va a llover. Somos gente altamente orientadas a sentir. Yo creo que hoy parece que va a llover porque está nublado. Aunque algunas personas podrían argumentar sobre eso. Hay gente que se moja la punta del dedo y buscan de dónde viene el aire y hoy se siente que va a llover. Esto nos lleva a considerar, y para ir concluyendo, el tercer aspecto negativo de la actitud por cualquier medio necesario. Acuérdense, la terquedad de nuestros corazones propios. ¿Habrá alguien terco entre nosotros hoy? No levante la mano. No se delate usted mismo. ¿Alguien demasiado terco para admitirlo? ¿Qué quiere decir terco? Todavía estamos en 1 Samuel capítulo 8. Los israelitas se mostraron tercos delante de Dios. A pesar de que el profeta le dijo, mira, si ustedes hacen esto, esto es lo que viene para ustedes. La definición de terco es la siguiente. Persona que se mantiene firme o inmovible en su actitud, aunque se le den buenas razones en contra o se le intente convencer para hacer otra cosa. O sea, no toque eso que te vas a quemar. No toque eso que te vas a quemar. Te quemas, tú vas a tener que llevar al hospital. Te va a doler mucho. Y al poco rato, el grito. Porque la terquedad nos lleva a tomar decisiones que seguramente pueden tener consecuencias adversas en nuestra vida. O sea que nuestra terquedad nos puede meter en problemas. Primero que nada debemos considerar la terquedad de nuestro corazón por la sencilla razón que nuestra terquedad nos puede meter en grandes líos. We can be stubborn. That's what terquedad means. Stubborn. You hear, don't do it. I'm going to do it. It's going to be bad for you. So, es como a la gente que le dice, mira, no fume. Cigarrillo da cáncer. De algo se tiene que morir uno. ¿Cierto? De algo se tiene que morir uno, dicen. Note que Dios no concedió la solicitud de Israel de inmediato. Primero hizo que Samuel hablara con ellos sobre las consecuencias de su solicitud. Le mostró todas las desventajas de tener un rey, todas las consecuencias negativas que traería un rey. Uno pensaría que después de considerar todas esas consecuencias, Israel se habría echado atrás, habría retirado su solicitud, pero desafortunadamente ese no fue el caso, lo que sucedió. Miremos versículos 19 y 20. Normalmente, si tuviéramos la pantalla, estuviera ahí. Miren lo que dice los versículos 19 y 20. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron, no,
Más bien que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Incluso después que Samuel compartió todas estas consecuencias negativas para ellos que podía tener un rey, ellos insistían en su solicitud. Ellos insistían en querer ser igual que los demás. Querían un rey que los condujera, un rey que los llevara frente a las batallas. Al igual que Israel se negó a escuchar a Samuel, nosotros con frecuencia nos negamos a escuchar a Dios. Nuestra terquedad nos puede meter en grandes problemas. En Jeremías 18:12 nos dice, pero ellos dirán, es inútil, pues en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir y hemos de realizar cada uno la porfía de su malvado corazón. Notemos, mis amados, que el sí de Dios en realidad, el sí de Dios a nuestra insistencia en realidad puede ser la disciplina de Dios para cada uno de nosotros cuando optamos por ser tercos. Notemos lo que nos dice el versículo 21 y 22 y ya estamos terminando y terminamos esta serie de Primera de Samuel, no la serie, pero de Primera de Samuel. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, escucha su voz y constituye un rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, réguese cada uno a su ciudad. O sea, váyase. Ahora ustedes quieren rey, váyase. Cuando somos tercos, Dios nos disciplina con amor para ayudarnos a crecer. Y a veces esa disciplina viene en forma de un sí. No te vista que no. O sea, un sí de parte de Dios no necesariamente es la aprobación de Dios. Es la manera de, okay, ¿tú quieres? ¿Cuántos de nosotros como padres le hemos autorizado a nuestros hijos, oh, tú quieres hacer eso, hazlo? Hazlo. Y han tenido que aprender de las consecuencias. Ya nosotros le advertimos de las consecuencias de no hacerlo. ¿O a cuántos de nosotros nos lo dijeron? No hagas esto. Después, ok, tú quieres, hazlo. Y luego tuvimos que bregar con las consecuencias. Entonces, un sí de parte de Dios a esa solicitud, a esa insistencia. Señor, que yo me quiero mover. Señor, que yo quiero esto, que yo quiero aquí. Ok, cógelo. Y entonces tenemos que bregar con las consecuencias. Cuando Israel estaba en el desierto, se quejaron con Moisés y clamaron pidiendo comida. El Salmo 106, 14 y 15 nos dice, en el desierto se dieron a sus ansias, pusieron a Dios a prueba, así que les dio lo que pidieron, pero les envió una enfermedad debilitante. Salmo 106, versículos 14 y 15. Cuando Dios dice que sí, no siempre es una señal de su favor. Puede ser una señal de la disciplina de Dios para un corazón obstinado. Por eso cuando presentamos nuestras peticiones a Dios debemos tener cuidado con lo que pedimos. Así que mis amados hermanos y hermanas, es necesario considerar la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Es necesario considerar las consecuencias no intencionadas. Es necesario considerar la terquedad de nuestros propios corazones. El Salmo 81, versículos 11 y 2 nos dice, mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón y caminaron en sus consejos. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes algunas pautas sobre la oración o la actitud que agrada a Dios. Humillarnos. Humillémonos delante del Señor. Segundo, busquemos primero
su voluntad. Jesús dijo a sus discípulos, buscar primero su reino y su justicia, y todas estas cosas también os serán añadidas. Mateo 6:33. El texto que hemos trabajado en los estudios de Mateo nos dice y nos enfatiza sobre la importancia de buscar la voluntad de Dios. Primera de Juan 5 nos dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Primera de Juan 5, 14 y 15, Él nos escucha y sabemos que nos escucha. Cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos lo que pedimos. Una de las principales razones de la oración sin respuesta es buscar nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios. Eso lo leímos hace varias semanas en Santiago capítulo 4, donde Santiago dice, cuando pides no recibes porque pides con motivos equivocados, para que gastes lo que obtienes en tus placeres. Así que, mis amados hermanos, confiemos en Dios con la respuesta. Más allá de confiar en nuestras propias respuestas, en nuestras propias agendas, confiemos en la respuesta de Dios a nuestras vidas. Esto concluye Primera de Samuel, capítulo 8. Y espero, mis amados hermanos, que de alguna manera esta serie, por cualquier medio necesario, haya abierto nuestros ojos. Vamos a escuchar un cántico y les exhorto a que meditemos en lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas con relación a los planes que tenemos formulados, a las intenciones que tenemos y a los planes que Dios tiene, a las intenciones de Dios para con nosotros.